Hola a todos, un saludo muy especial. Soy Juan Restrepo y esto es Ciencia para Irracionales, un podcast de Confama que hacemos desde el Laboratorio de Hábitos y de Ciencias del Comportamiento. Y hoy está conmigo una persona que admiro, sigo, que me acompaña desde hace varios años, el profesor Jonathan Echeverry. Profe, qué bueno tenerte acá, gracias por aceptar la invitación. Contanos un poquito de vos, a qué te dedicas, qué haces, qué estudiaste, en qué estás ahora en este momento de tu vida, tantas cosas que haces. Y bienvenido a Ciencia para Irracionales, una conversación sencilla y fácil para que nos entendamos como en la sala de la casa. Bienvenido y gracias. Juan, muchas gracias por la invitación. Yo soy Jonathan, actualmente profesor de la Escuela de Artes y Humanidades de la Universidad de AFIT. Estoy en la coordinación académica de la maestría en estudios del comportamiento y en psicología. Yo me formé en pregrado en psicología y economía y en posgrado en filosofía. Ahora estoy dedicado a la coordinación, a investigar, a trabajar en temas, sobre todo, digamos, en la universidad tenemos un espacio que se llama Delfos, Datos, Ética y Comportamiento, y es como el espacio que quizás en este momento reúne como los intereses que tengo. Jonathan, voy a tratar de conectar esta conversación claramente con temas que son de tu interés, que has venido estudiando y que quisiera conectar con la cotidianidad y la vida de las personas. Arte, cine, eh, literatura. Y quisiera contarte de un caso que leí recientemente. Hubo un concurso de pintura en Estados Unidos, no recuerdo qué estado. Y el concurso se lo terminó ganando una persona que pintó un cuadro que se llama El Teatro de la Ópera con ayuda de inteligencia artificial. Mm. Entonces los demás artistas estaban un poco furiosos porque esta persona había ganado el concurso, pero lo ganó con ayuda de una plataforma que se llama Midjourney, que es Mm. básicamente un creador de contenidos visuales. ¿Vos cómo crees que la inteligencia artificial y estas nuevas herramientas van a cambiar el sentido del arte en la humanidad? ¿Crees que influya algo o vamos a seguir diferenciando lo que crea una máquina y lo que crea un humano? ¿Vos cómo ves esa juntanza tan compleja? Yo creo que hay muchas preguntas complejas que actualmente no sabemos honestamente cómo resolver. Ok. Por ejemplo, señalas un punto que a mí me parece que es controversial, delicado. Digamos, ya hemos visto varios casos, sobre todo en las humanidades y en las artes, donde inteligencia artificial crea productos artísticos que generan, digamos, este tipo de controversias, como el caso que acabas de compartir. Hay un caso también de una famosa fotografía en un concurso que incluso hizo Sony. La Ok. persona incluso no declara abiertamente durante el concurso que está usando inteligencia Ok. artificial, gana el concurso y solo al final Dice. la persona lo dice abiertamente. Ok. Lo mismo está ocurriendo con otro tipo de creaciones, como poesía, literatura, Música incluso. música, sí. Es- Se Ok. vuelve muy complejo. De hecho, hoy en día como que el gran desafío que tenemos es primero preguntarnos si podemos hacer una distinción clara entre creaciones artísticas hechas por seres humanos y creaciones artísticas realizadas por inteligencia artificial. Eso es una pregunta que genera un montón de debates e incluso de desarrollos que en este momento pues están planteando en la discusión. Y lo otro, si tiene sentido, digamos, por ejemplo, con el caso que nos Sí. compartes, poner a concursar seres humanos con inteligencia artificial o hacer concursos independientes, Ok. porque eso también ocurre, digamos, por poner un Separar. caso, sí, por poner un caso en el ajedrez ocurre eso, digamos, ahí llegó un momento donde el desarrollo de inteligencia artificial en un juego como el ajedrez fue tan potente que incluso lo que ocurre hoy en día es que se arman es competencias entre modelos de inteligencia O artificial. sea, es una competencia entre dos robots o dos Sí, máquinas. exacto. Ya el humano no entra ahí. No, porque no tiene cómo competir, Ganarle. no tiene cómo competir. Ya lo que hacen los seres humanos, jugadores de élite, es que utilizan la herramienta para entrenar. Entonces, Ok. se sientan con el software, analizan jugadas, miran posibilidades creativas. Incluso algo que está ocurriendo también es que en estos concursos
de inteligencia artificial sobre juegos. Lo que hacen los humanos es que observan esos torneos, miran cómo están jugando entre ellas y tratan de entender por qué están jugando Porque así hacen lo que hacen y las cómo máquinas. incorporar esas ideas que se tejen allí en esos concursos. Hablamos de deporte en este caso y del juego. Hablamos de creaciones visuales. ¿En dónde más crees vos que la inteligencia artificial está dándonos puntadas y atisbos de creación? Pues yo creo que es más difícil decir ¿En es dónde en no? dónde no. Sí, es más complejo Así decir en es. dónde no, porque digamos, eso se conecta con el tema de la disponibilidad que tenemos hoy a los datos y a la información, Ok. y por eso hay un interés permanente de recopilar datos de cualquier naturaleza y de cualquier fuente, porque los datos terminan siendo como el punto de referencia de aprendizaje para estas inteligencias. Alguna vez te escuché la idea de alfabetización. Ujú. ¿Qué significa eso? Alfabetización digital o alfabetización del riesgo. ¿Cómo podemos las personas formarnos o las organizaciones, las empresas, los gobiernos alfabetizar? Si es que esa Ujú. es la palabra y qué significa eso, profe, ¿cómo lo hacemos? Sí, la expresión técnica que uno se encuentra al respecto es como alfabetismo digital. Ok, Eh, digamos, hay una gran categoría que se denomina alfabetización del riesgo y hace referencia, es más bien como a cómo podemos desarrollar capacidad para tomar decisiones en condiciones de riesgo e incertidumbre. Lo que hace el alfabetismo digital es como una subcategoría de la alfabetización del riesgo, ok, ¿cierto? Y el alfabetismo digital tiene que ver es con nuestra relación cotidiana con tecnología y algoritmos de inteligencia artificial. Y sobre todo el gran desafío es cómo usar esa tecnología a nuestro favor. ok, Digamos, no basta, es ahí donde está el gran problema, porque una cosa es la famosa brecha entre si tengo acceso o no tengo ujú. acceso a la Acceso, tecnología, que sí. es un problema como muy de nuestra región, ¿cierto? Pero, digamos, el segundo gran problema es como la diferencia o la brecha que hay entre quienes usan la tecnología y quienes son utilizados por esta. Quizás el ejemplo más directo es el riesgo de desinformación Ok, que hay, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener acceso a unas enormes ingestas de información en Internet, pero si no tengo una capacidad de alfabetismo digital que me permita discriminar cuando hay riesgo de desinformación o no, pues voy a ser fácilmente manipulado, claro. digamos, O sea, no, por... no vas a ser capaz de diferenciar entre lo verdadero y lo falso o contenido creado por Sí, máquinas o exacto, creado por humanos. exacto. No vas a tener esa Entonces, habilidad. un poco lo que hace el alfabetismo digital es como pasar de ser utilizado por una tecnología a utilizar esa tecnología a mi favor. Porque hay muchos agentes en el medio involucrados que tienen intereses y que usan la tecnología para capturar la atención de las personas, Agentes para, son empresas, organizaciones. sí, políticos, Ok, obviamente. Entonces pueden ser organizaciones, ok. políticos o incluso, sí, digamos, hay un asunto que es interesante y es también algoritmos de inteligencia artificial que van adquiriendo como cierta autonomía para hacer cosas. ¿Quién es el responsable o quiénes son los responsables de que las personas tengamos esa habilidad? ¿Eso es un colegio, eso es una universidad, eso son las empresas? Porque o sea, la tecnología o la inteligencia artificial ya está, es inevitable y va a seguir progresando y obteniendo más datos. Ya hay una brecha muy grande. Ujú. ¿Cómo hacemos para cerrarla? ¿Y quiénes deberían ser los responsables de eso, profe? No, yo creo que responsables Ok, somos absolutamente todos y ahí estamos, digamos, pensando en el agente en clave individual, pero también en los grupos, en las organizaciones. ok, Yo creo que la responsabilidad que tenemos en las organizaciones es cómo podemos, digamos, diseñar, por ejemplo, una arquitectura que genere una mayor conciencia alrededor de la tecnología y que permita a las personas tener un mejor uso de esa tecnología a su favor. cuando decís arquitectura te referís no, no a edificios, ¿cierto? Te referís No, a diseños sociales. sí, lo que pasa es que, bueno, el concepto de arquitectura Claro,
Creo que enmarca varias cosas, enmarca lo físico-natural, desde el espacio físico-natural, hasta también como el entorno sociocultural y el Ok. entorno también obviamente informacional digital. Todo eso es arquitectura. Ok. Hablando de brechas, ¿quién nos va a ayudar a regular esto? Es decir, ya mencionaste ética, al menos en tu grupo de elfos lo están conversando, pero ¿quiénes deberían ser los encargados de regular esto? ¿En qué momento nosotros, o los gobiernos o los estados, entran a jugar un papel aquí determinante para limitar los posibles riesgos que tiene esta herramienta? ¿Cómo lo ves vos? ¿Qué pensás? Lo que hemos podido ver, digamos, como a nivel global e internacional, es que las iniciativas de regulación normativa son independientes. Ok. Y hay países más avanzados que otros. De hecho, yo, digamos, de lo que conozco, creo que Inglaterra es quizás actualmente el país que lleva liderando este tipo de conversaciones, porque hay unos centros allí de pensamiento muy buenos, una literatura y unas iniciativas incluso sociales que han crecido notablemente. Hay otros países que apenas están como experimentando ese despertar de conciencia. La inteligencia artificial no está sujeta, digamos, a una frontera A un espacio-temporal, a territorio, un a territorio, una ¿no? nación. No, de hecho, el gran desafío que tenemos ahora es cómo pensar en una responsabilidad multiagentes a nivel global. Es decir, pensar en acuerdos de regulación normativa a nivel internacional. Como la ONU puede ser. Sí, sería algo así, pero Sí, pensado en clave de o inteligencia sea, de ese artificial. tamaño es el reto. Sí, de ese tamaño es el reto, porque si, por ejemplo, una nación, un país específico se embarca en ser riguroso con la regulación, pero los otros países no, sobre todo Ok, por asuntos de naturaleza económica y política, van a haber tensiones delicadas. O sea, no tiene mucho sentido que un país lidere eso si los otros países no estamos dispuestos, digamos, a estar al mismo nivel de negociación. Ese es, digamos, casi que termina siendo el problema de la inteligencia artificial actualmente, es un problema muy similar a lo que ocurre con cambio climático. Es como un problema de gobernanza global, no es un problema de ok. gobernanza particular asociado a un territorio Claro, específico. supera las organizaciones sociales y políticas como las conocemos ahorita. Ya el acceso a Internet o el acceso a este tipo de plataformas es internacional Ujú. y lo que se requiere entonces es una conversación de ese nivel para resolver Sí, esto. hay algo como lo están resolviendo algunos países, es que cierran casi como las posibilidades de funcionamiento De de algunas de ciertas. estas empresas. Sí, Ok. es como que usted aquí, dado que usted no cumple con nuestras políticas internas, por ejemplo, de privacidad y de cuidado de los datos, entonces no puede funcionar Bueno, acá. estás hablando de Entonces, TikTok, y lo que está sí. pasando en Estados Unidos en este momento. Sí, también en su momento le pasó a Meta, En en Europa, tal Alemania, vez, sí, en ¿cierto? Europa, sí. Pero eso mira que nos introduce una discusión muy tremenda porque un ciudadano le puede decir a su gobierno, me estás negando la posibilidad. De conectarme con el Claro, mundo, claro, claro, porque no puedo usar esa red social acá. Entonces, ahí al estilo aparecen, chino, sí, donde exacto. no podemos usar Twitter Ajá, ajá. o bueno, o esto puede llevarnos también, no, si no hay ese acuerdo global de coordinación y de regulación, puede llevarnos a una fragmentación territorial también, porque entonces cada país va a determinar qué Sí, funciona claro. aquí y eso Y eso sería, es lo que está pasando ahora, de hecho. ok, Lo segundo que estás mencionando. Lo primero es como lo lo deseable, deseable, pero es lo más complejo y lo más exigente, porque eso implica que lograr acuerdos a nivel global. Sabemos que eso con cambio climático, por ejemplo, no lo no es hemos logrado. logrado. Ahora con este tema seguramente también va a ser muy difícil. Entonces, mientras allá arriba se organizan y toman decisiones, Jonathan, ¿qué Mm. podemos hacer nosotros acá, hoy, desde nuestra sala, desde nuestra casa, desde nuestro computador? El desafío es sobre todo comportamental, porque yo creo que el problema que tenemos también con muchas formas de educarnos y educar a las personas es que no nos cuesta mucho traducir el conocimiento a una acción observable. Yo lo que pienso es que
insisto, uno debería ser consciente del problema y segundo, pensar cómo desea usar la tecnología a su favor, dónde es más vulnerable, y entonces eso va a implicar, por ejemplo, una estrategia también de autoobservación, porque a veces uno no se da cuenta que su atención está muy dispersa o que uno está siendo muy vulnerable a la manipulación mediática en las redes sociales virtuales. También algo que pasa con la inteligencia artificial es que como se vuelve un boom muy mediático, todo el mundo quiere contratar y usar inteligencia Claro. artificial simplemente por usarlo, pero nunca se ha hecho las preguntas básicas de qué es lo que necesito, por qué lo necesito, qué puedo obtener, digamos, de una tecnología como tal, cuáles son los efectos que esa tecnología puede tener sobre mi vida y sobre la vida de otras personas. Eso es, por ejemplo, un desafío que yo siento que tienen muchas organizaciones, porque las organizaciones lo que están haciendo ahora es, con el afán de montarse al bus de la inteligencia artificial, contratan tecnología para hacer cosas, Ujú. pero no son conscientes de qué es lo que realmente De necesitan las implicaciones y de también. los efectos que tiene esa tecnología en la organización. Yo no sé si leíste esa entrevista de Harari, que sé que nos lo has recomendado a varios de tus estudiantes. Decía que la democracia está en riesgo porque vamos a perder la capacidad de conversaciones, de café en la esquina, hablar sobre una película o hablar en la calle sobre un libro. Lo vamos a perder porque cada vez más la conversación va a estar entre una persona y una inteligencia artificial. ¿Vos crees que la democracia puede estar en riesgo o cómo podemos modernizarla, si se puede decir esto, para que sobreviva como medio de conversación y de debate, deliberativa tal vez? Sí, yo creo que muchos expertos coinciden que los dos grandes riesgos, además de esos que mencionas, son el de democracia y libertad. Ok, Democracia en términos de si vos y yo pensamos distinto, vamos a ponernos de acuerdo o no. Lo ideal es que nos pusiéramos de acuerdo. claro. Entonces, ¿por qué eso es un riesgo en términos democráticos? Porque lo que ocurre es que el uso de los algoritmos como agentes intermediarios en la información que navega en Internet hacen que nos aislemos cada vez más, Ok. porque nos aíslan en función de nuestras O sea, preferencias. este es el miedo real de Harari, que Se fragmenta la acción colectiva, es decir, ya, ¿qué posibilidades hay de acción colectiva en ¿y esos para qué dominios? además? Se Pues, vuelve cada vez más tribal, más en función, pero es un tribalismo moral que hace daño en el sentido en que nos aísla completamente de los diferentes. Todos somos polariza incluso diferentes, más. claro, y hace que las posibilidades de negociación y de acuerdos entre grupos humanos distintos sea cada vez más difícil. Yo creo que si uno abre una cuenta ahorita y mira las discusiones que hay en la web, uno nota eso claramente, como las agresiones que hay. Twitter, por ejemplo. Entonces, En Twitter, por sí, ejemplo. claro, eso es un riesgo. Y el otro riesgo que mencionaba, el de la libertad, es porque el alfabetismo digital exige, digamos, tener un mayor control en la decisión. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno pueda poder distinguir, por ejemplo, si yo estoy usando una herramienta concreta, lo que te decía ahora, cuál es el riesgo de desinformación que hay o no, qué es lo que esa persona, esa organización está buscando de mí, cómo puedo usar esta herramienta a mi favor, es decir, poder situar como la agencia en la toma de decisiones de manera más consciente en uno y no tanto, digamos, en compañías, organizaciones políticas o políticos que puedan tener, digamos, unos intereses muy concretos que terminen haciendo daño, terminen haciendo daño. Hay otro riesgo que me gustaría señalar, que ese Dale. riesgo no, a veces no es como tan evidente, pero a mí me parece que es muy importante y es el de una atención cada vez más dispersa. Eh, Claro. en el sentido en que la atención se volvió como el gran recurso generador de valor en la actualidad, porque digamos, lo que hacemos con la tecnología es intentar capturar la atención de las personas para que presten, digamos, ese recurso a un contenido específico, que tomen una decisión específica. Entonces, lo que hemos visto es que tenemos la atención cada vez más dispersa, eso se nota sobre todo en las generaciones más recientes, en los niños y en los Claro. adolescentes de ahora. Entonces, ¿cómo intentar
cómo jugar con la posibilidad de focalizar y al mismo tiempo hacer dispersa la atención, porque la atención dispersa en sí misma no constituye, digamos, una Un desventaja. problema, claro. De hecho, científicos que estudian, por ejemplo, el comportamiento y el aprendizaje en niños y niñas desde la temprana infancia nos han enseñado que la atención dispersa es un recurso de aprendizaje muy importante en la Claro, primera infancia, claro. pero se vuelve un problema después cuando nos cuesta focalizar. Entonces creo que hay un desafío muy interesante que tenemos, es cómo aprender a focalizar y a dispersar la atención. Focalizar y dispersar, no mantenerla dispersa todo el tiempo, Interesante que es lo reto que yo ese. creo que está pasando. Vamos a hablar, si podemos, de un tema que a vos te gusta mucho y es la naturaleza. Mm, ¿Cómo ves esa interacción inteligencia artificial naturaleza? Pareciera que eso no tiene ninguna relación, pero yo creo que es determinante por lo mismo que mencionabas ahorita. El Ujú. calentamiento global no pasa en un solo país, ya estamos viendo que tiene que ver con todos. ¿Qué aproximaciones tenés, profe, de esta tecnología y la naturaleza? No, lo que hemos aprendido es que la conversación es inevitable. De hecho, lo que pasa es que lo que está ocurriendo es algo delicado y es que las agencias o las agendas más bien de discusión sobre ambos temas también suelen ser independientes. Claro, Entonces, por ejemplo, gobiernos y organizaciones hablan de sostenibilidad, pero lo piensan es en clave ambiental y está la agenda del uso socialmente responsable de la tecnología también que corre de manera independiente. ok, Entonces el gran desafío está en cómo conectar ambas agendas y de hecho expertos a nivel internacional señalan también que es quizás digamos como el gran desafío existencial que tenemos en el siglo XXI es poder conectar ambas agendas de manera consciente, porque ellas ya están conectadas. O sea, sí, lo que nosotros, la medida en que nosotros usamos tecnología, eso va teniendo impactos sobre nuestro comportamiento, pero también sobre los espacios físico-naturales que habitamos. O sea, claro. todo va dejando también una huella y un impacto en la naturaleza. Es que yo recuerdo en alguna de tus clases donde las memorias de carbono que teníamos nosotros, somos seres de carbono, pues empiezan a competir o se empiezan a crear réplicas de otros organismos, ya no en carbono, sino en silicio. Y recordaba el modelo computacional de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial aprende o trata de imitar lo que la naturaleza hace. ¿Podemos llamar a esto que está pasando en este lado natural o no es natural eso? No, yo creo más bien, a mí me gusta usar una expresión que suele ser incómoda, porque cuando a mí me preguntan, ¿vos cómo definís a los seres humanos o a la especie humana como tal? Y la expresión que a mí me gusta utilizar es, los seres humanos somos animales cyborgs transitorios. Entonces un humanista conservador se incomoda porque dice, ¿cómo así que animales cyborgs transitorios? Pero yo creo que esa expresión un poco lo que muestra es que nosotros somos una especie que tiene, digamos, somos naturaleza, una forma en cómo se expresa la naturaleza y nuestras capacidades psicológicas y comportamentales se han transformado con el uso de herramientas técnicas, por eso la noción de De cyborg. cyborg, ok. Eso, digamos, mm, cyborgs no somos, digamos, desde el siglo XX, cyborgs hemos sido casi que en el origen mismo de nuestra especie, porque en el uso de herramientas y en las interacciones sociales cotidianas es donde han surgido, digamos, capacidades cognitivas que nos han permitido sobrevivir todo este tiempo. Para volver al cyborg, el uso de una piedra, Sí, eso nos para hace, resolver un problema, sí. Lo que pasa es que hoy en día, claro, y con la herencia que tenemos de la ciencia ficción y la inteligencia artificial, nos traemos esa idea con mucha fuerza de cyborg, pero sí hemos aprendido que los seres humanos, pues, somos, insisto, y te faltó uno ahí transitorio. no, transitorios por nuestra corta existencia, que es, que es transitoria. ¿Pero te Uno, refieres a la vida de un hombre o te refieres a la existencia de la humanidad con lo transitorio? ambas, es eso que acabas de, yo no lo, en este momento no lo estaba pensando así, pero tú señalas, digamos, una segunda preocupación que en este momento tenemos y es la posibilidad de que la especie humana pueda sobrevivir en el mediano o largo plazo. Ok.
Entonces, en términos de transitoriedad, uno podría pensar que si pues cada uno tenemos una corta existencia, Ujú. ¿cierto? Un tránsito de vida consciente y a escala de especie, claro, eso ya algunos expertos hablan, por ejemplo, de la categoría de riesgo existencial que Claro, tiene que ver con eso. claro, es que me hiciste acordar de un libro que leí a principios del año que se llama Lo que le debemos al futuro. Un tipo, se autodenominan futurólogos y más allá. Y él decía, mire, para ponerlo en términos como prácticos, un mamífero común y corriente, los seres humanos somos animales mamíferos, vive en promedio 1 millón de años. Millón, todos entendemos 1 millón. Nosotros como especie llevamos tan solo 350.000, es decir, desde que estamos datando la especie Homo sapiens, 350.000 años en África, hemos recorrido entonces un cuarto de ese millón. Pero estamos en una etapa tan temprana de la humanidad, con tanta disrupción tecnológica y tanto conocimiento científico, que es como entregarle una bomba atómica a un niño de 14 años. Entonces dice, lo que haga ese niño de 14 años con esa bomba atómica determina la existencia de los 650.000 que siguen Ujú, o la acaba. Y plantea a este señor, si no somos capaces de transitar bien esto, de resolver esto, es muy probable que estemos en riesgo inminente de desaparición como especie. Y eso a mí, como que pucha, no, nunca lo había visto así. Por eso te pregunté si hombre, la vida del hombre o la vida de la especie, que es tremendamente problemático. Estamos como en un punto coyuntural por lo que ujú, mencionabas. Calentamiento global, o crisis climática, disrupción tecnológica impredecible. Le voy a agregar física cuántica y atómica ujú, y migraciones, tal vez, que estamos en un momento de la humanidad, ujú. que cómo nos preparamos para vivir los 650.000 que nos faltan como especie, que, ¿cómo estás viendo vos ese caldo de temas, retos humanos que tenemos en este momento? Sí, sin lugar a dudas, eso es un problema que tenemos, insisto, y que en la literatura incluso ya aparece como riesgo existencial, hasta tal punto pues que Oxford, Cambridge y recientemente Stanford han creado incluso centros que ellos denominan como para el riesgo existencial y hacen incluso encuentros académicos donde, bueno, de hecho no son académicos porque en últimas es como una conexión entre sector público, sector privado, sector académico alrededor del riesgo de la especie humana en esos temas que acabas Ok, de señalar. Yo te voy a hacer una confesión personal. Hace un tiempo adelante, las que quieras. me preocupaba ese tema y estos días que estaba escribiendo un textico que terminó siendo un apartado de un capítulo de un trabajo que estaba haciendo, que se llamaba Sabiduría y Riesgo Existencial, cuando estaba pensando en ese tema, porque yo creo, digamos, en ese texto planteo que el gran, quizás una posible salida ante la eminente crisis que tenemos como especie es el de la sabiduría, Ujú, porque lo que hace la sabiduría es que nos permite como poder tener una perspectiva integral y panorámica del tribalismo moral de los seres humanos. Es como que ok, la sabiduría nos permite incluso como capacidad poder navegar entre ecologías morales que son diversas. ok, Como si uno pudiese tomarse, no recuerdo si eso es la pastilla azul o roja de Matrix, ok. y uno pudiese como Abstraerse. abstraerse y poder ver las ecologías morales. Esa sería para ti una definición de Sí, sabiduría. una posible definición de sabiduría. Entonces ahí escribiendo ese tema y conectándolo con riesgo existencial, después terminaba el texto como pensando como a lo mejor Eh, mm, sí, digamos, sí, desde la sabiduría hay, digamos, como una perspectiva amplia donde hay una conexión incluso con otras formas de vida en la naturaleza, incluso con inteligencia artificial. Ok. Yo terminé dudando de si el riesgo existencial de la especie humana era una preocupación razonable. O no. Sí, porque después decía a lo mejor no, porque Claro. en últimas, cuando uno se percibe también como una parte integrante de la naturaleza, es como la naturaleza a lo mejor pueda prescindir de nuestra existencia como especie
y seguir, digamos, en otras formas de Formas. expresión distintas. Me gusta mucho lo que estás diciendo, Jonathan, porque nos devolves como la oportunidad de imaginarnos en otras formas. A mí me gusta que este podcast sea como un espacio también de imaginación del mañana, sabiendo muy bien que las decisiones que tomemos hoy pues construyen ese futuro. ¿Qué posibilidades le ves vos hacia adelante con optimismo y con esperanza a la inteligencia artificial? Insisto en que el gran desafío que tenemos en el siglo XXI es el cuidado de la naturaleza Ok, y el uso socialmente responsable de la tecnología. Y eso va a implicar, digamos, entender que los seres humanos cambiamos, nos transformamos el medio el cual habitamos y al mismo tiempo el medio nos va transformando a nosotros. Y cuando esas transformaciones ocurren a veces como de manera tan dramática, claro, eso va generando claro, temores de todo tipo. Yo, claro. yo personalmente pienso en relación con la tecnología. Insisto, el gran desafío es siempre cómo ponerla a nuestro favor, cómo usarla. En vez de estar pensando, es como, no, no deberíamos usarla, retornemos al bosque y Buenísimo. dejemos. Por eso yo creo que a lo mejor el desafío no está en retornar al bosque, sino el bosque con tecnología también. Es como Claro, entender que, la el, que, el, posibilidad. que incluso el uso de herramientas técnicas, como ahorita lo habíamos hablado, está en el origen de la especie misma. Y la Claro. tecnología es una expresión de eso. Y siempre va a estar, digamos, no sé cuánto tiempo, pero en la medida en que nosotros digamos, en toda la historia que tenemos sobre este planeta, hemos usado herramientas que han cambiado nuestras capacidades cognitivas y nuestro comportamiento, seguramente eso va a seguir pasando porque ha Claro. sido una herramienta de adaptación. Yo tengo una intuición muy parecida a la tuya y es que en el momento en que muchas personas, muchas inteligencias orgánicas como las conocemos hoy, podamos interactuar con esas herramientas, va a haber mayor posibilidad de usarla para bien común. Mm. Si se dejara en manos de unos pocos con intenciones, digamos, para no hablar de moralismos para intenciones individuales o particulares, eso nos pondría en gran riesgo y en gran desventaja a sociedades pues no desarrolladas. Ujú. Bueno, profe, mil gracias por estar con nosotros, por ponernos a pensar, a integrar esa racionalidad con la irracionalidad que nos permea y que nos atraviesa. A ustedes mil y mil gracias por acompañarnos. No se pierdan esta segunda temporada de Ciencia para Irracionales que está tremenda. Mil gracias, un saludo, soy Juan Restrepo y nos vemos en el próximo episodio de Ciencia para Irracionales.